los apóstoles. Tiene la palabra doña Carmen Austre, miembro de la institución teresiana, que presenta esta sesión y presenta a los que estamos también en la mesa. Buenas tardes. Nos encontramos ya en la mitad de nuestro periplo en este seminario de estudios laicales y tenemos la suerte esta tarde de, por un lado, de estar viviendo todavía con la sorpresa y la alegría que la tarde-noche de ayer nos entregó en la figura de su santidad Francisco. Por otro lado, en la alegría de continuar este seminario de estudios laicales ya en su cuarta sesión, y tenemos la suerte de que nos presida hoy nuestro arzobispo y también de que esté con nosotros don Ginés Ramón García Beltrán, obispo de Guadix. Muy querido para todos los miembros de la institución teresiana y también él muy conocedor de la institución. Allí en Guadix fue donde San Pedro Poveda inició sus primeros tareas de evangelización en el barrio de las Cuevas de Guadix, y allí continúa hoy una tarea muy interesante con las personas que viven allí, con los puebleros, con los niños de las Cuevas de Guadix. Ayer, al ver la figura de su santidad en aquel balcón del Vaticano, en Roma, me acordaba de un texto, un escrito de la primera directora general de la institución teresiana, María Josefa Segovia Morón, que escribió, recién acabada la guerra de España, una carta a todos los miembros de la institución, y en la que decía algo que se podría también tomar para este momento. Decía ella: debemos acostumbrarnos a mirar el mundo de las almas no por un agujero, sino por un balcón lleno de luz, y asomarnos a ese balcón del universo. Sentir deseo muy vehemente de hacer mucho, siempre más, por Jesucristo y por su Iglesia. Ayer ese balcón, desde la Plaza del Universo de Roma, abrió sus puertas a la luz. El Señor nos da una nueva esperanza y alegría en este nuevo pastor Francisco, que desde ahora guía a la Iglesia. Y espero también que las palabras de don Ginés nos sirvan también para aumentar nuestro amor a la Iglesia y nuestro compromiso desde este tema que él va a tratar: laicado asociado, parroquia y nueva evangelización. En la mesa que se me había olvidado, preside nuestro arzobispo. A su derecha está don Ginés. A la derecha de don Ginés está Pedro Ruiz Verdejo, de los equipos de Nuestra Señora. A la izquierda del arzobispo, Enrique Belloso y yo. Muy bien, pues me corresponde a mí presentar a doña Ginés, aunque antes pues, tengo obligación de decir una palabra sobre el gran acontecimiento eclesial del que todos hemos sido de alguna manera protagonistas en el día de ayer y en el día de hoy. No niego que ha constituido una sorpresa enorme la elección del cardenal Bergoglio, que yo pienso que no entraba en ninguna quiniela,
ni de los vaticanistas especialistas, los periodistas menos especialistas y las personas que estamos más cerca de estos asuntos, como podemos ser los obispos o los sacerdotes. No he entrado para nada en las previsiones electorales. El Espíritu Santo, que es todo libertad y espontaneidad, nos ha sorprendido a todos y podríamos decir que ha fundido todas nuestras previsiones. Yo quiero, bueno, pues, manifestar mi impresión sobre esta elección. A mí me llamó muchísimo la atención pues, la forma de aparecer en la logia central de la fachada de la Basílica Vaticana, con mucha sencillez, con mucha humildad, yo creo que asustado todavía de lo que acababa de venirse de encima, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención su indumentaria, no llevaba ni la clásica esclavina ribeteada de armiño, ni llevaba la buceta roja, ni llevaba un pectoral ostentoso, llevaba un pectoral más humilde que el que llevamos nosotros, un pectoral de latón parecía, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso es un símbolo. Yo he tenido la suerte de hacer ejercicios espirituales con el Papa entre los días 17 o 16 de enero, 22 de enero del 2006, un grupo numeroso de obispos españoles hicimos los ejercicios con él en Montealina, es un paraje de Pozuelo de Alarcón. Yo guardo ese mismo recuerdo, un hombre sumamente sencillo, sumamente humilde, muy austero. A mí me tocó comer algún día pues en la misma mesa que él, o cenar, y vi que era un hombre muy austero en el comer, en el vestir y en todo. Un poco tal vez tímido, ¿no? Pero desde luego un santo varón. Los ejercicios fueron fantásticos. Bueno, la columna vertebral podríamos decir que eran los ejercicios ignacianos, pero con un fondo, con una base bíblica importante y desde luego muy pegados a la situación de la Iglesia y del mundo, a las necesidades de los hombres de hoy. Yo recuerdo con mucho cariño estos ejercicios. Anoche busqué la libreta donde yo apunté las charlas, incluso tengo en mi ordenador pues los folios que él nos entregó, que a la vuelta de los ejercicios, yo era entonces obispo de Córdoba, la secretaria me escaneó. Bien, yo después lo he tratado en las reuniones plenarias de la Pontificia Comisión para América Latina, de la que él era miembro y de la que yo soy miembro, no por méritos propios, sino simplemente por ser arzobispo de Sevilla. El arzobispo de Sevilla es el único obispo europeo que pertenece a esa Pontificia Comisión juntamente con los prefectos y cardenales de ella. Bien, a mí me ha llamado la atención la elección del nombre, que es todo casi un programa de su pontificado. Unos dicen que el Francisco se refiere a Francisco de Asís, otros dicen que se refiere a su hermano de compañía, San Francisco Javier. A mí me gustaría que se refiriera a los dos, Francisco de Asís, el padre Herlin, cuya historia de la Iglesia yo estudié y después expliqué durante 23 años, dice que Francisco de Asís es el santo más grande de toda la Edad Media. En él todo es simplicidad, es el Evangelio químicamente puro. Él pues inicia la reforma de la Iglesia por las vías de la pureza, por las vías del retorno a Jesucristo, el retorno al Evangelio. Bueno, pues no es mal programa para este Papa en estos momentos de la vida de la Iglesia.
Bueno, si el Francisco es por Francisco Javier, pues a mí me parece también una opción estupenda. Francisco Javier es el arquetipo del apóstol, del evangelizador, uno de los grandes evangelizadores en la historia de la Iglesia. En 10 años funda múltiples comunidades cristianas en las riberas de la India, en Japón y en la China. Él muere cuando llega a las costas de China. Arquetipo y modelo del apóstol, del evangelizador. Encarna como nadie en la época, en los inicios del Renacimiento y de la época moderna, el ideal, el estilo evangelizador de San Pablo. Bien embarcados en la nueva evangelización a la que todos hemos sido convocados, no es mal prototipo o arquetipo, modelo, San Francisco Javier. Bien, yo, pues en la carta que he escrito, que escribí anoche deprisa y corriendo y que hemos dado a conocer esta mañana, pues yo pido a la diócesis que acojamos con verdadero espíritu sobrenatural al Papa. En definitiva, es el que el Espíritu Santo ha elegido, es el ungido del Señor. Hemos de acogerlo como acogeríamos al Señor. Es el vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra, como denominó el Papa Santa Catalina de Siena. Y pido también a todos que lo encomendemos. No va a necesitar mucho. Tiene 76 años, por eso le entraban las quinielas. Bueno, pues va a necesitar mucha salud, mucha fortaleza, mucha fuerza de lo alto. Que lo encomendemos especialmente siempre, pero especialmente en los inicios de su pontificado. Yo invito a todos a acudir el domingo a las 6 de la tarde a la Santa Iglesia Catedral, donde tendremos una Eucaristía de acción de gracias. No podemos posponerla, porque el día de San José va a ser la misa para el inicio de su ministerio de Supremo Pastor en Roma, y después ya viene la Semana Santa. Lo tenemos que hacer, aunque coincida con el pregón, y bueno, pues hay que arrebatar un poco esas comidas larguísimas que suceden después de los pregones. Yo les invito a todos a acudir. Bien, y dicho esto, pues yo quiero presentar, primero, dar la bienvenida, después presentar a don Ginés García Beltrán, Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Guadix. Don Ginés nació en Lorca, provincia de Murcia, aunque su pueblo natal, en sentido estricto, su solar familiar es Huercal Overa, Almería. Nace en octubre de 1961, cursa el bachillerato en el Instituto Cura Valera de su pueblo, ingresa en el Seminario Conciliar de Almería, cursa los estudios de teología en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús en Granada, es bachiller en teología y se ordenó sacerdote el 20 de septiembre del 85. Es licenciado en Derecho Canónico por la Gregoriana de Roma, tiene hechos los cursos de doctorado y es especialista en Derecho Matrimonial. Ha sido párroco de varios sitios, de Oaxaca, de la Santa María de los Ángeles de la capital, Almería, capellán de varias congregaciones religiosas. Con don Rosendo Álvarez de Gastón, obispo de Almería, fue vicario general y moderador de curia. Después ha sido con don Adolfo, el actual obispo, canónigo doctoral. Ha sido parte de la más importante parroquia de Almería, la parroquia de San Sebastián. Ha sido vicerrector del seminario, formador y director espiritual de los seminarios mayor y menor de Almería. Profesor del seminario, rector del Instituto Teológico San Indalecio, profesor de teología, profesor de derecho canónico y de síntesis teológica. Ha sido miembro del Consejo Pastoral de la Diócesis de Almería, del Consejo Presbiteral, del Colegio de Consultores
y del Colegio Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. Es decir, en la diócesis de Almería lo ha sido todo. Fue nombrado obispo de Guadix el 3 de diciembre de 2009 y consagrado, yo lo recuerdo perfectamente, el día 27 de febrero del 2010. Como podéis ver, es un obispo joven, un obispo animoso, con mucho atractivo personal, mucho atractivo humano, muy buena formación y desde luego lo más importante que se puede decir de un obispo es como tiene corazón de pastor. Yo le doy la bienvenida, le agradezco el esfuerzo por venir a compartir su sabiduría, su experiencia espiritual, su formación con nosotros. El tema que va a tratar es un tema mayor, la nueva evangelización y la parroquia, la misión de los laicos, laicado asociado, parroquia y nueva evangelización. La parroquia, bien lo sabéis, es la unidad más pequeña de la vida pastoral. La parroquia es la iglesia de Dios, escalera de nuestra ascensión hacia Dios, junto a las casas de sus hijos e hijas, en un barrio, en un pueblo determinado, para brindar a esos hijos e hijas los dones de la salvación. La parroquia, después del concilio, mucha gente puso en duda su viabilidad o su oportunidad. Incluso se planteaban algunos si debería pasar a mejor vida, si había que levantar el acta de defunción, bueno, siendo sustituida pues por otras realidades emergentes, nuevos movimientos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día nadie niega la vigencia pastoral de la parroquia, su necesidad, su grandeza también y su hermosura. Yo creo que la parroquia es el hogar, o el solar, mejor dicho, desde el que tiene que funcionar, extenderse, crecer, incrementarse la nueva evangelización. De todas estas realidades nos va a hablar don Ginés, al que cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Para mí es un motivo de alegría el poder compartir con ustedes esta reflexión que, más de lo que yo pueda saber o haber leído, sobre todo al final me he dado cuenta que lo más importante es mi propia experiencia de parroquia. He pasado por distintas parroquias de tipo rural, de parroquias de barrio obrero, parroquias del centro de la ciudad, como ha dicho don Juan José. Quiero agradecer de corazón la acogida, no solo ahora, sino siempre, de don Juan José. Cuando hay un obispo acogedor, da gusto venir a una iglesia hermana. Y yo siempre recuerdo al poco de estar en la conferencia episcopal, pero sobre todo en este caso en los obispos del sur, que don Juan José ya nos dijo: cuando alguna vez os inviten a ir a Sevilla, que sepáis que estáis en vuestra casa con todo mi afecto, ¿no? Yo le agradezco sobre todo el afecto de don Juan José desde el primer momento que lo conocí, y también por sus palabras. Después de decir tantas cosas que ha hecho, que dicen que he hecho, me da un poco de vértigo, pero sobre todo le agradezco el final. Es verdad que yo, el orgullo es poder servir al Señor, como dice San Pablo, la corona es poder hablar de Él y poder hacerlo a Él presente. Don Juan José, muchísimas gracias por la acogida y por esta presentación, cuando yo sé que ahora tiene otros encargos, otras cosas que hacer. Quiero agradecer también a la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y a don Enrique Belloso la invitación que hace a esta iniciativa tan interesante del Seminario de Estudios Laicales Miguel de Mañara, y que él, en el camino de la casa sacerdotal aquí, me ha ido haciendo. Y en ese trayecto, y lo cuento casi como una anécdota, cuando me mandaron el programa y vi mi ponencia y quién coordinaba este día de ponencia, yo pensé que estaba hecho a caso hecho, que lo habían hecho a propósito.
Enrique dice que no es así, que él lo hizo, pero yo me siento muy unido a todos los movimientos, a toda la realidad de apostolado seglar, pero tengo que confesar que un poquito de corazón, por no decir mucho de corazón, está en los equipos de Nuestra Señora, porque tengo que confesarles que a mí me han ayudado a crecer como sacerdote, como pastor, y ha sido una experiencia muy importante en mi vida, quizá no tan extensa como yo hubiera querido, pero el Señor ha querido que así sea, y ahora mi reto es que los equipos estén también en la diócesis de Guadix, pero no parece que no es fácil, quiere decir que tiene que ser algo del Señor. Y el segundo grupo que coordina es la institución teresiana. Yo tengo que confesar que conocía a San Pedro Poveda de oídas y mucho más oídas todavía a la institución teresiana. Pero al llegar a Guadix lo primero que me dijeron es que el día 3 de diciembre, cuando el Papa me nombró obispo, es el día del nacimiento de San Pedro. Desde que en estos 3 años que llevo en Guadix, ha sido una oportunidad preciosa de conocer a San Pedro y de conocer a la institución teresiana, y me siento muy feliz de casi formar parte ya de esta familia de la institución teresiana. Y cada vez que me pongo delante de la Virgen de Gracia, recuerdo las palabras del Padre Poveda, del apóstol de las cuevas. Dice: la primera idea sobre esta obra de educación nació a los pies de la Virgen de Gracia. Por eso me siento unido a la institución teresiana, y también colaboran en esto Cáritas Diocesana, que creo que es un orgullo para nosotros Cáritas, porque es la caridad de la Iglesia y porque hoy, desgraciadamente, pero también afortunadamente, son el buque insignia ante la crisis que estamos viviendo. Y dicho esto, y agradeciendo su presencia y la paciencia que van a tener conmigo, yo empiezo a esta ponencia, esta charla, como ustedes quieran llamarlo, cuyo esquema tienen delante. A la hora de hablar de laicado asociado, Enrique, no sé cuánto tiempo tengo. El moderador Pedro. 3 cuartos de hora, perfecto. Bueno, pues seré fiel o intentaré ser fiel. A la hora de hablar de laicado asociado, parroquia y nueva evangelización, la primera cuestión que se plantea y que yo quiero plantear en esta sala es: bueno, pero la parroquia en este momento, la nueva evangelización en este momento, el ser laico también en este momento, ¿cuáles son los tiempos que corren? Si salimos a la calle y preguntamos, nos daremos cuenta que, según la opinión de la gente, corren tiempos nefastos. La crisis se ha apoderado, o el concepto de crisis, o la sensación, o la experiencia de crisis, se han apoderado de tal modo de la sociedad que hoy solo hay cabida a la protesta, a lo negativo. Sin embargo, yo, que no voy a hacer ningún análisis, líbreme Dios, de la situación de crisis en la que vivimos, de los tiempos que corren, porque ni es mi campo en el que yo puedo hablar con autoridad, ni tenemos tiempo, ni es el momento. Yo sí quisiera transmitirles algo de mi propia experiencia y de mi experiencia pastoral. Estoy convencido que la crisis más fuerte por la que pasa el mundo, el hombre de hoy, es una fuerte crisis de esperanza. Y para ilustrarles esta crisis de esperanza, les voy a poner un ejemplo de una experiencia de hace muy poquito tiempo. Estaba pasando la visita pastoral a una parroquia que tendría 400 habitantes, la diócesis de Guadix, es una diócesis rural, de pueblos pequeñitos, y estaba reunido con un grupo de jóvenes de 15, 16, 17 años. Es muy difícil que los jóvenes hablen. Así como hace unos años había que callarlos en clase, hoy hay que tirarles para que hablen, ¿no? Y como no sabía lo que hablar, ya no sabía lo que preguntar, se me ocurrió preguntar: ¿vosotros qué esperáis? ¿Qué esperáis del futuro? Seguían sin contestar. Y yo seguía en la pregunta: ¿vosotros qué esperáis del futuro? Y de pronto una chica que tenía 16 años levantó la voz y dice: pero hay que esperar algo.
Bueno, esto que esta chica dijo espontáneamente, creo que es lo que hay en el corazón de mucha gente hoy. Hay una fuerte crisis de esperanza. Hay muchísima gente que no espera nada. Hoy se habla incluso de una o unas generaciones perdidas. Es decir, incluso algo tan trágico como hay generaciones que ni han trabajado ni van a trabajar en el futuro. Porque cuando exista trabajo, será para los más jóvenes. Cuando hoy se están planteando que así como la inmigración de los años 50, 60 y hasta 70 a Europa y antes a América Latina, era de gente que no tenía que comer y por tanto era gente sencilla, gente sin cultura. Sin embargo, hoy hablamos que la gente que emigra son los cerebros de nuestra sociedad. Por tanto, cuando nos tenemos que situar en la nueva evangelización y en una parroquia evangelizadora, incluso la postura, la posición, el papel del laicado dentro de esta iglesia, tenemos que darnos cuenta que muchas veces estamos ante un hombre, ante una mujer, que no tienen esperanza. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué no hay esperanza? Pues muy sencillo. Hay una crisis de esperanza fuerte porque en definitiva hay una crisis fuerte de fe. Porque lo que sustenta la esperanza es la fe. Decía Charles Peguy que la esperanza es la hermana pequeña de la fe. Por tanto, el termómetro que mide la esperanza es la fe. A menos fe, menos esperanza. Por tanto, vivimos una crisis fuerte de fe. Y me voy a referir solo a un nivel humano en la crisis de fe. Después pasaré también al nivel más sobrenatural. Pero en una crisis humana, ¿ustedes se han dado cuenta que con todo esto de la corrupción de los políticos, con todo esto de los problemas que van surgiendo en uno y otro ámbito de la sociedad, llega un momento que no me puedo fiar de nadie? ¿Cuál es la situación? La situación es que no me puedo fiar de nadie, ni siquiera del que tengo al lado. Esto no es bueno, ¿eh? Esto puede ser muy llamativo y lo vemos en los medios de comunicación social, en los telediarios cada día, pero esto es un problema muy gordo. Oye, que no me puedo fiar de nadie. Y la fe, no lo olvidemos, es confianza. La fe es confiar en el otro. La fe es que la palabra del otro me da credibilidad. Claro, si esto lo llevamos a un nivel sobrenatural, veremos que también estamos viviendo una crisis fuerte de fe. El Papa, en la Porta Fidei, pero me refiero al Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, en la Porta Fidei y en algunos otros documentos, insiste en la disolución del concepto de Dios, en la disolución del hecho religioso en una nada. Y hay en la Porta Fidei hay una expresión que es muy llamativa y creo que también, iba a decir hermosa, no es la palabra hermosa, pero sí muy elocuente, y es que dice: el desierto de la increencia se va extendiendo. Y es que la increencia crea desierto, porque no hay vida, porque falta la fuente del agua viva, esa que la samaritana quiere dar a Jesús y Jesús quiere dar a la samaritana, y que el mensaje final del sínodo y la propia Porta Fidei hacen referencia. Por tanto, vivimos en una situación de una falta grande de fe. Un hombre que se ha desinflado porque no tiene fe y ha disuelto la fe como realidad personal, como fiarse del otro, lo ha disuelto pues en creencias. Como decía Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, se hace ídolos, se crea diosecillos. Y hoy tenemos en las estanterías de nuestras casas, tenemos muchos diosecillos, pero no está el Dios verdadero. Y esto, lógicamente, crea desesperanza. Porque muchas veces olvidamos documentos importantes de la Iglesia. Creo que todo esto que estoy diciendo
lo dice muchísimo mejor la Iglesia en Europa de Juan Pablo II, cuando hace un análisis de Europa y con ello del mundo occidental. Creo que hay un análisis realmente hermoso de esta situación, por lo menos realista de esta situación. Y puesto así, antes de dar un paso adelante, pues decir también, a mí me ha servido particularmente la obra de don Fernando Sebastián, Evangelizar, donde se nos muestra también un panorama de lo que yo he podido decir así, como una obra del teólogo de comillas Ángel Cordovilla, Crisis de Dios, crisis de fe, ¿no? Creo que son obras importantes para hacer un diagnóstico. Puede haber otros muchos diagnósticos sobre esta situación. Pues bien, en medio de todo esto aparece nuevamente el mandato misionero del Señor: ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Por tanto, aquí no vale la excusa: el mundo está muy mal, la gente no cree, la gente no viene a la iglesia, la gente pasa, esto que se ha puesto muy de moda, decir hoy estamos contestando a preguntas que nadie se hace, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, nuestra misión es evangelizar. Y ser cristiano es evangelizar. Por eso estamos convocados a una nueva evangelización. Aquello que tantas veces hemos repetido de las palabras que Juan Pablo II en la conferencia del CELAN en Puerto Príncipe, en Haití, cuando dice que estamos convocados a una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su lenguaje, nueva en su ardor. Es verdad que Juan Pablo II había utilizado esta expresión ya en su Polonia natal, la primera vez que fue a Polonia. Después Benedicto XVI retoma esta idea mucho más explicitada de Juan Pablo II y hace gestos que son muy importantes, como la creación del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, o el Año de la Fe, y de un modo también muy concreto el Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización. Por tanto, siguiendo el mandato misionero del Señor, estamos llamados a evangelizar. Entre otras cosas porque si no evangelizamos, no servimos para nada. Porque la vocación de la Iglesia es evangelizar. Son las palabras de Pablo VI en lo que conocemos como la carta magna de la evangelización en el mundo contemporáneo, la Evangelii Nuntiandi. La dicha de la Iglesia es evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Es decir, la Iglesia existe para llevar a Cristo a todos los lugares, a todas las personas y a todos los ambientes. Y hacer, y esto es una expresión también de la Evangelii Nuntiandi, que la evangelización no sea un barniz, sino que la evangelización llegue al corazón del hombre, al corazón de la cultura, al corazón de la sociedad. Y me gustaría insistir en esta idea, porque tengo la impresión, quizá yo tampoco no recuerdo muy bien aquel primer posconcilio, era demasiado joven, pero tengo la impresión que muchas veces hemos barnizado en la vida cristiana. Hemos dado un barniz religioso y por eso hoy nos gloriamos de decir: hoy el político fulanito de la izquierda, de la derecha o del centro, ese estuvo en los grupos de Acción Católica, ese fue de la JOB, ese fue de tal sitio. Como recuerdo a una persona que me decía en una parroquia que estuvo hablando de unas personas que, bueno, que hoy estaban un poco integradas en la iglesia y una fe poco definida, y me decían: pero tienen el barniz religioso. Claro, el problema es que tienen solo el barniz religioso, pero no el corazón. Por tanto, evangelizar es la vocación de la Iglesia. La Iglesia existe, está llamada, está convocada para evangelizar, para hablar de Jesucristo con la palabra y sobre todo con el testimonio de la vida. Hoy nos hemos creído, desgraciadamente, que una imagen vale más que 1000 palabras, pero conforme yo voy viviendo un poco más, me doy cuenta que esa expresión no es verdad del todo. Eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, en algunas circunstancias sí, en otras no.
La palabra es importante. Llevar la palabra, cuanto menos tomada por las palabras, contaminada por las palabras, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero llevar la palabra y después llevar el testimonio de nuestra propia vida. Recuerdo otras palabras magníficas del Papa Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, cuando dice: el mundo de hoy no quiere o no acepta maestros sino testigos, y si acepta a los maestros es porque también son testigos. Por tanto, estamos en un mundo nuevo, en un mundo distinto, en una cultura determinada, y ahí tenemos que vivir nuestra propia misión y nuestra propia vocación como Iglesia, que es evangelizar. Pero al mismo tiempo, y doy un paso más, es un tiempo de conversión. Es un tiempo de conversión. El Papa Benedicto XVI también en la Porta Fidei dice que el año de la fe es una invitación a una conversión verdadera y renovada. Hemos de cambiar. No se puede llegar a la vida cristiana y no cambiar nada. Y creo que en este momento en el que vivimos, y hay muchas voces que así nos lo anuncian, y yo creo que detrás de esas voces también hay una llamada muy fuerte de Dios a convertirnos, a cambiar. Pero no les voy a enseñar nada nuevo. Convertirse no es un acto de voluntad, un acto de la voluntad de que yo quiero cambiar. Como fumo, quiero dejar de fumar. Como soy creyente, quiero convertirme a una fe, quiero convertirme a una radicalidad en la vivencia de la fe. Eso no es la conversión en sentido cristiano. La conversión no es un acto de la voluntad, sino que es un don, una gracia de Dios. Por tanto, tenemos que dejarnos hacer por Dios, dejarnos que Dios nos vaya transformando. Y dicho esto, quisiera aportar una idea que en el centro de lo que se me pedía hablar de un laicado asociado en la parroquia y para una nueva evangelización es importante. Muchas veces hemos hablado, y yo creo que con toda razón, de compromiso. Compromiso, compromiso, compromiso y compromiso. Y eso es necesario. Eso es necesario. Pero, ojo, la fe es ante todo un don que exige la respuesta libre del hombre. Pero de nada sirve el compromiso si no hay acogida del don. Les voy a poner quizá en palabras mucho más sencillas. Yo recuerdo una vez una persona que me decía que ¿qué tengo que hacer para ser un buen cristiano? Y yo estoy convencido de que para ser un buen cristiano no tengo que hacer muchas cosas. Tengo que dejarme hacer, que es diferente. Los grandes problemas de nuestra vida cristiana, tanto a nivel personal como comunitario, no está en que hagamos mucho o hagamos poco. El problema está en que no nos dejamos hacer. Por tanto, la conversión es una cuestión de amor. Simplemente una cuestión de amor. Por tanto, dejarme tocar por el amor de Dios, dejarme cambiar por el amor de Dios y ser dócil a lo que Dios pide en cada momento. Si uno mira los distintos momentos históricamente de la Iglesia, los momentos de reforma, nos daremos cuenta que la reforma no ha sido la vuelta al Evangelio. Cuando en todo esto de la elección del Papa se ponía tanto la fuerza, el nuevo Papa tiene que acabar con la pederastia y acabar con el batilí y renovar la curia, etcétera, etcétera. Pues sí, posiblemente eso lo tendrá que hacer. Pero el problema más importante que tiene la Iglesia no es ese. Si no existen estos problemas, existirán otros. El problema más importante o la cuestión más importante que la Iglesia tiene es transmitir la fe, es anunciar el Evangelio. Por tanto, no habrá renovación en la Iglesia si no hay una vuelta decidida al Evangelio que se proclama y que se vive en el marco de una tradición viva que es la vida propia de la Iglesia. Y para esto nos encontramos
con una realidad. Y para esto tienen ahí en el esquema unas palabras fantásticas, luminosas de la Deus Caritas Est. Es una expresión del Papa, clarísimamente está tomada de la esencia del cristianismo de Romano Guardini, uno de los grandes maestros de Ratzinger, cuando el Papa dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ser cristiano es encontrarse con Cristo. Y cuando uno se encuentra con Cristo, a partir de ese momento ya nada es igual. Cambian los criterios de juicio. Por eso cuando vamos a hablar de la nueva evangelización y vamos a hablar de un laicado asociado y vamos a hablar de la parroquia, no perdamos de vista este horizonte. Nuestro objetivo es que el hombre se encuentre con Cristo. Es también el Papa Benedicto el que insiste constantemente, sobre todo en la Verbum Domini, la exhortación después del sínodo de la palabra, cuando dice: ¿cuál es la prioridad hoy de la Iglesia? Volver a abrir los caminos del hombre a Dios. Que haya encuentro, que haya experiencia. En medio de este mundo del sentimiento, es peligroso quedarse solo en el sentimiento. Hoy una fe sentimental, nos damos cuenta que después muchas veces no tiene corazón. Yo les voy a poner un ejemplo también muy reciente, y sé que lo digo en un terreno movedizo en Sevilla, pero bien sabe Dios que no me refiero a Sevilla. El otro día en Guadix, en el Via Crucis de la Federación de Hermandades y Cofradías de Guadix, hicieron estación de penitencia en la catedral, allí rezamos el Via Crucis. Había muchísimos jóvenes en torno a uno de los pasos que se van turnando cada año, ¿no? Pero yo iba observando, y en el Via Crucis yo me di cuenta que ninguno rezaba, y tampoco oía rezar debajo del trono, debajo del paso. Por tanto, si dejamos la fe en la periferia, en la epidermis, si dejamos la fe en el sentimiento, no estamos haciendo nada. La fe tiene que ir al corazón, a la experiencia, y eso solo se da cuando hay un encuentro personal, cuando hay un encuentro con una persona, con un acontecimiento. La nueva evangelización no es una cuestión de estrategias. Es nueva porque el Evangelio siempre es una novedad. En ese sentido, quisiera traer aquí unas palabras de los lineamientos del sínodo, ¿no? Cuando se habla de esto, la nueva evangelización no puede ser una cuestión de estrategias. La nueva evangelización no puede ser algo que hacemos con métodos determinados, sino que la nueva evangelización, dice los lineamientos del sínodo, es una actitud, un estilo audaz. Es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en esta última década han surgido dentro de la historia humana, para habitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Estos escenarios han sido identificados analíticamente y descritos varias veces. Ya sabéis que los lineamientos describen estos itinerarios. Por tanto, no se trata de seguir una estrategia, de seguir un análisis matemático y poner unos medios para conseguir unos fines, sino que es algo más. Es la capacidad de saber leer y descifrar estos medios y llevar allí el Evangelio. Por tanto, si la nueva evangelización para nosotros consiste en buscar métodos por los que tenemos que llevar a Jesucristo, estrategia para llevar a Jesucristo, estoy seguro que vamos a fracasar. Recuerdo que no hace mucho he leído en un artículo una cosa que me llamó la atención. Decía: si todo es nueva evangelización, nada es nueva evangelización. Porque ahora, cuando tenemos que hacer algo, lo que hemos hecho siempre, pues le ponemos el título Nueva Evangelización y ya vendemos el libro como novedad.
Lo cual no quiere decir que yo esté pensando que hay que hacerlo todo nuevo, porque el Evangelio, como digo, es eterna novedad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En definitiva, la cuestión es transmitir la fe al hombre de hoy, transmitir la fe en esta cultura, ni en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX, y mucho menos dentro lo que tendrán que hacer los que vengan detrás de nosotros dentro de 50 años. En definitiva, convocados a una nueva evangelización para llevar, para transmitir la fe al hombre de hoy. Y eso hacerlo en la parroquia. Como decía el señor arzobispo, hubo un momento en el posconcilio, sobre todo, en el que se puso en cuestión incluso la existencia de la propia parroquia. La parroquia no era necesaria, porque la parroquia era un reducto organizativo, administrativo, en esa imagen que es tan falsa y que tanto daño nos ha hecho de la Iglesia o la pastoral evangelizadora y la pastoral sacramental, como si los sacramentos no fueran evangelizadores y como si la evangelización, como anuncio del Evangelio, no fuera también sacramental. Por eso quiero traer, para empezar a hablar de la parroquia, lo que el Código de Derecho Canónico dice en el Canon 515, en su parágrafo primero. La parroquia es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como a su pastor propio. Sin querer hacer ninguna alusión a mi persona, yo hice la tesina en la licenciatura sobre la parroquia, y la hice cuando el código llevaba un año apenas de su promulgación, no había nada escrito, y leyendo cosas de la parroquia y no del comentario al canon mismo, aparecía esto, la importancia de esta expresión que era totalmente novedosa. La parroquia es una comunidad de fieles. Por tanto, esto que a ustedes y a mí ya nos parece tan natural, aparece por primera vez en el año 1983 en el nuevo Código de Derecho Canónico. La parroquia no es una unidad administrativa, la parroquia no es un ente clerical, la parroquia es una comunidad de fieles. La parroquia es la Iglesia. La Iglesia que está constituida de modo estable, y esto es importante, en la gran comunión de la Iglesia particular que preside el obispo diocesano. Ustedes podrán comprenderme perfectamente si yo les digo que la parroquia no es ni puede ser un cortijo, mi cortijo, sino que la parroquia forma parte, pero no como un engranaje, no como una pieza más, sino que forma parte en todo su sentido de la iglesia particular, como las iglesias particulares tienen, representan a toda la iglesia universal presidida por el sucesor de Pedro. Por tanto, cuando hablamos de parroquia, tenemos que saber a qué nos referimos. Parroquia es una comunidad de fieles, una comunidad de bautizados. Es la comunidad de los convocados en Cristo. Por tanto, aunque pueda parecer de cajón, pero no está mal decirlo, la parroquia es un conjunto de personas. Ni son los muros del templo, ni son las cuentas de la parroquia, ni es el patrimonio, por muy rico que sea, que tiene la parroquia. La parroquia es la comunidad de fieles. Y esto es algo que tenemos que repetirnos y que tenemos que creerlo. Y dicho esto, me gustaría definir la parroquia con dos expresiones. Una es de Juan 23 y otra es del Juan Pablo II, los dos papas beatos, pero que recoge Juan Pablo II en la Christi Fideles Laici. Una de ellas, don Juan José hacía referencia a ella. La primera que quiero referirme es una frase del Papa Juan 23. Dice que la parroquia es la fuente de la aldea a la que todos acuden para calmar su sed. Y creo que esto define muy bien la parroquia hacia adentro, la parroquia ad intra. Miren, puede haber personas que se identifiquen con el carisma y con el estilo de
los equipos de Nuestra Señora, o del movimiento focolar, o de la renovación carismática, o del camino neocatecumenal, o de la institución teresiana, o de cualquiera de las realidades que existen en la Iglesia, pero otros no se identifican, ni tienen por qué identificarse. Sin embargo, la parroquia es la mesa grande, la parroquia es la casa abierta, la parroquia es la experiencia de comunión donde todos sí se sienten identificados. Y además, la parroquia crea identidad. Ustedes piensen en su propia experiencia o lo que hayan podido oír de los demás. En esta parroquia se casaron mis padres. En esta parroquia fue el funeral de mi madre. En esta parroquia me bautizaron. Aquí hice la comunión. Por tanto, la parroquia identifica la vida cristiana. No la vida cristiana en un sentido abstracto, teórico, sino que todos nos sentimos miembros de una iglesia, pero de una iglesia concreta. Por eso hay gente que va a la parroquia y como estas personas buenas están casi 24 horas en la parroquia cada día, y hay personas que van 2 veces al año a la parroquia, pero al fin y al cabo todos van a la fuente. Unos más, otros menos, unos cogen una cosa, otros cogen la otra, pero todos van siempre a la parroquia. Por tanto, es verdad, en esta expresión del Beato Juan 23, la parroquia es la fuente de la aldea, la fuente del pueblo, donde tarde o temprano todos van. Yo sé que esto tendría mucho que discutir, porque podrían decirme algunos, hoy nadie va, o hoy hay mucha gente que no va. Eso también es verdad, pero me refiero a la iglesia practicante, ¿no? Y la otra imagen de la parroquia que quisiera también transmitir es de Christi Fideles Laici, y esta sí que es una frase preciosa de Juan Pablo II, que dice Juan Pablo: la parroquia es la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Por tanto, la parroquia no es solo una realidad hacia adentro, sino que la parroquia también es una realidad hacia afuera. Hay una preciosa tradición en Italia, ahora con motivo de la Pascua, de Resurrección, y es que el párroco va casa por casa bendiciendo los hogares. Entonces, visita absolutamente todas las casas de la parroquia. Me imagino que ahora cuando lo dejen entrar, ¿no? Pero visita las casas de la parroquia. Es decir, la parroquia, como diré más adelante, no es la sacristía. La parroquia no es el templo. La parroquia no es solo la catequesis. La parroquia no es solo la liturgia. La parroquia es la iglesia que se hace presente en las casas de sus hijos y de sus hijas. Esto quiere decir, y me parece que es muy importante, que la familia, que en definición del Concilio Vaticano II es la iglesia doméstica, es también la parroquia. Por tanto, la parroquia está en cada una de las familias. Creo que estas dos imágenes nos pueden mostrar un poco o mucho lo que es la parroquia. Por una parte, la fuente del pueblo donde todos vienen, pero por otra parte es la iglesia que está en cada una de nuestras casas y que se configura según el modelo de nuestra propia familia, de nuestras propias necesidades, de nuestro propio también modo de vivir la fe. Y por último, que lo tienen ahí en el esquema también, pongo una frase del cardenal de Libat, de este gran teólogo del siglo XX, que hablando de la parroquia dice: ¿cómo lo habría conocido a él si no a través de ella? Todavía en la Iglesia, la gran mayoría de cristianos hemos conocido la fe a través de la parroquia, en el sentido de fuente del pueblo y de presencia en las casas de sus hijos o de sus hijas. Por tanto, la parroquia es un lugar, y cuando digo lugar no me refiero a un lugar solo geográfico, sino un lugar también incluso teológico para la transmisión de la fe.
Dicho esto, paso adelante. Y en el punto tercero quería hablarles de el laicado asociado, y decirles lo que no soy yo muy novedoso, por cierto. Estamos en la hora de un laicado maduro, formado y comprometido. Estamos en el momento de un laicado con identidad. Seguro que en las sesiones de trabajo que han tenido este año o otro año, y se le han hablado del laicado en el Concilio Vaticano II, incluso el Concilio Vaticano II, cuando define al laico, lo define en un sentido negativo. ¿Qué es un laico? El que no es clérigo. Pero incluso la Lumen Gentium, en el número 30, en el número 31, cuando definen al laico, lo definen como el que no es clérigo. Es verdad que empieza a hacer un atisbo de lo que es el laico, pero tenemos que llegar a la Christi Fideles Laici para darnos cuenta, Juan Pablo II, el que enuncia, presenta, define la imagen, la figura del laico en un sentido positivo. Y todo parte de la vocación radical, de la vocación fontal de todos los que estamos, de todos los cristianos, que es el bautismo. El laico es un bautizado. El laico es un bautizado, injertado a Cristo por el bautismo, por la confirmación, por la Eucaristía, por los sacramentos de la iniciación cristiana, que tiene como vocación y como misión, y esto es una palabra que seguro que lo han oído muchas veces, la índole secular. Por tanto, la presencia del laico en el siglo, la presencia del laico como presencia cristiana y eclesial en medio del mundo. Esto es lo fundamental. Por tanto, el que llena del Evangelio su familia, su centro de trabajo, la vida pública, etcétera, etcétera. Pues bien, a lo que era el gran tema de esta aportación que yo quería hacer, el laicado asociado, parroquia y nueva evangelización. La parroquia es el lugar común. La parroquia es el lugar, la comunidad cristiana, donde todos caben y donde todos viven su carisma, su ministerio. Todos lo viven en la comunidad. Es la comunidad donde brota el bautismo. Por eso en la parroquia es donde está la pila bautismal, y no en el chalet, y no en el cortijo, sino en la parroquia, porque tiene todo su sentido. En la parroquia es donde se celebran los sacramentos de la iniciación cristiana. En la parroquia es donde hay un itinerario de iniciación cristiana. Pero esto es tan claro como, por ejemplo, cuando muchas veces se critica al camino neocatecumenal, porque dice que van a lo suyo, porque nada de parroquia. No lo sé si lo harán, yo no tengo esa experiencia, pero es que el camino neocatecumenal es un camino de iniciación cristiana en la parroquia. En la parroquia. Por tanto, la parroquia es la casa común. La parroquia es donde se viven los distintos carismas y ministerios de la Iglesia. La parroquia es donde todos nos encontramos, porque es donde recibimos la fe, es donde celebramos los sacramentos y es donde vivimos la caridad. Pero al mismo tiempo la parroquia es un cuerpo orgánico que necesita que cada uno ocupe su lugar. La parroquia es un cuerpo orgánico donde cada uno no toca su flauta, sino que debe ser una gran orquesta donde todos puedan ocupar su servicio, donde todos puedan vivir su carisma, su espiritualidad, donde se va haciendo un todo. Y eso yo creo que es lo hermoso. Lo hermoso es que en cada parroquia pueda cada uno vivir su propia identidad dentro de la identidad cristiana y marcando la diferencia. Yo les confieso una cosa, yo no entiendo muchas veces cuando hay párrocos, y puede haber párrocos, que quieren que todos hagan lo mismo. Yo recuerdo una vez con un párroco, y era a propósito de una comunidad religiosa, que decía, es que aquí hay una religiosa y no hacen nada.
¿Pero por qué no hacen nada? ¿Por qué no dan catequesis? ¿Tú no te das cuenta que ellas están viviendo su carisma? Dice, hay mucha gente, esto lo he visto, lo he oído yo y porque me afectaba más. ¿Yo para qué quiero equipos de Nuestra Señora? Si los equipos de Nuestra Señora aquí no hacen nada. Y usted, es que los equipos de Nuestra Señora no tienen que hacer, sino que tienen que vivir su vocación matrimonial, que tienen que compartir su vocación y después ya cada uno verá cuál es su puesto en la iglesia y cuál es su puesto en la parroquia. Por tanto, creo que el laicazgo organizado en la parroquia tiene que mantener su identidad, pero también expresar la diferencia que embellece, la diferencia que enriquece. No cortemos a todos como los chorizos, todos iguales, porque entonces estamos empobreciendo la vida de la parroquia. Hay una cosa que creo que es también importante, lo más importante no es lo que hacéis los laicos, sino lo que sois. Y creo que en el momento evangelizador que estamos viviendo, esto es algo que tendríamos que tomarnos muy en serio. No es importante, si es importante, entendedme, lo más importante no es lo que hacéis, sino lo que sois. Lo que aportáis a la iglesia, en este caso a la comunidad parroquial, según lo que sois. Y dicho esto, tenemos que abrir nuestro oído y sobre todo nuestro corazón para escuchar al Espíritu. Hay muchos profetas de calamidades en medio de la iglesia que se preguntan por el futuro. A los que no les gustan los movimientos, los nuevos movimientos eclesiales, dicen que esto va a ser un desastre porque esto se va a quedar todo en manos de los movimientos, los otros dicen lo otro. No es verdad. Vamos a dejar que el Espíritu hable a la iglesia y vamos a poner en ella el futuro. Aunque sea porque el tiempo que me daba se está pasando, pero yo quisiera, aunque fuera de paso, a la hora de hablar de una parroquia evangelizadora, lo que hay que evitar. Y en lo que hay que evitar, desde mi punto de vista, en la parroquia evangelizadora, en primer lugar es lo que yo quisiera llamar el complejo adámico. El complejo adámico viene de Adán. Con Adán empezó todo. Y hay muchas veces en parroquias que se va un cura y viene otro y tiene que empezar todo de nuevo. No, la comunidad es una comunidad que vive, que vamos cambiando las personas, empezando por el cura, pero que la comunidad sigue. Nada empieza conmigo ni termina conmigo. Yo lo he dicho para no referirme muy directamente a los laicos, pero lo que yo he dicho del cura, aplíquenselo también cada uno. Nada empieza conmigo ni termina conmigo. En segundo lugar, lo que hay que evitar, la sacristía no puede ser el centro de la vida pastoral. Ese clericalismo no es bueno. La parroquia tiene que ser una plataforma de eso que está de moda, atrio de los gentiles. En tercer lugar, la parroquia no se trata solo de hacer cositas, sino que una parroquia se ha de construir como se construye la iglesia, en la palabra, en los sacramentos y en la caridad. Y una cosa que digo en una ciudad de 1 millón de habitantes, pero que me sale del corazón y lo tengo que decir, la nueva evangelización no es solo para la metrópoli Misión, sino que también las diócesis que somos pequeñitas y rurales estamos llamados a una nueva evangelización y nuestras parroquias tienen que ser también evangelizadoras. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los caminos de la nueva evangelización? Yo diría 3 caminos que la parroquia adolece y que son importantes en la parroquia. En primer lugar, la vía pulcritudinis. Yo supongo la catequesis, los sacramentos, etc. La vía pulcritudinis, la vía de la belleza. Cuando una persona llega a una parroquia, lo primero que entra por los ojos es lo que veo, lo que hay. Por tanto, en las parroquias donde hay un patrimonio importante, tiene que convertirse en una plataforma, en un camino evangelizador. Pero hay otros muchos caminos. Hay veces que uno llega a una misa
a celebrar la misa. Ya sabemos que las misas siempre son las misas, ¿no? La Eucaristía siempre es la Eucaristía, pero tenemos que buscar la vía pulcritudinis, la vía de la belleza. Por otra parte, la vía de la caridad. Es importantísima la vía de la caridad. Muchas veces dicen, nos van a quitar este privilegio, nos van a quitar tal cosa. La fuerza de la misericordia nunca nos la quitarán. La fuerza de la caridad nunca nos la quitarán. Y por último, muy importante, los medios de comunicación, también en la parroquia. Me imagino que muchos de los que están aquí, a lo mejor en su parroquia, tienen una página web, por ejemplo. Qué importante. Hay muchísima gente que entra a las páginas web de nuestras parroquias. ¿Y qué decir de las nuevas redes sociales? No podemos mirar para otra parte. No podemos dogmatizarlas, pero tampoco podemos mirar para otra parte. ¿Cuáles son los ámbitos preferentes para la nueva evangelización? Yo voy a citar 4, y si ustedes quieren, en el diálogo podemos seguir hablando. La familia, la juventud, la enseñanza y la presencia de los católicos en la vida pública. Yo les tengo que confesar una cosa, y lo diré más adelante, que ya voy a terminar, pero una de las cosas que más me preocupa en mi diócesis, que tiene 100.000 habitantes, fíjense, como 2 parroquias o 3 parroquias de Sevilla. Una de las cosas que más me preocupa es que la Iglesia siempre ha procurado crear tejido social, siempre ha colaborado en la creación de tejido social. Hoy no lo estamos haciendo. Y creo que esto es importante. El tomar conciencia que también un ámbito bueno, importante de la nueva evangelización es crear tejido social. Otra cosa importantísima, vivir en la comunión. Y otra cosa importantísima, los nuevos evangelizadores. Porque cuando hablamos de nueva evangelización, dice, pero para evangelizar, ¿qué evangelizadores tenemos? Por eso necesitamos evangelizadores con cercanía, una parroquia acogedora. Ustedes se han fijado que el 60% de la pastoral está en la acogida y en la buena educación. Si alguien llega a una parroquia y le damos una coz, después no le hablan de Jesucristo. Por tanto, la primera cosa, la acogida, la cercanía. Después, los nuevos evangelizadores tienen que tener vida interior, tienen que ser testigos. En definitiva, la tercera cosa es que los nuevos evangelizadores tienen que ser creíbles. Y en cuarto lugar, y creo que es muy importante, si tú te lo crees, contágialo, ten celo pastoral. Hay una frase del libro Camino de San José María Escrivá que a mí me hace mucho bien. Dice San José María, el celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo y tiene estos síntomas: hambre de tratar al Maestro, preocupación constante por las almas y perseverancia que nada hace desfallecer. Una expresión preciosa. Y termino. La parroquia tiene 3 grandes fundamentos. La parroquia nace de la palabra, la parroquia vive de la Eucaristía y la parroquia crece en la caridad. Si falta alguno de estas patas del trípode, la comunidad se viene abajo. Tiene que haber anuncio de la palabra, celebración de los misterios del Señor y vivencia de la caridad. Por tanto, la caridad no es un grupo en la parroquia. Tengo el grupo de catequistas, el grupo de la liturgia y el grupo de Cáritas, y los demás miramos para otro sitio. No. La caridad, Cáritas es la parroquia. Todo esto se podría decir, y yo lo quiero decir, cuando me han preguntado, porque han llamado a los medios de comunicación desde ayer y hoy, y que iba a decir esta tarde. Y yo le he resumido todo lo que me ha alargado tanto en decir. Miren ustedes, la parroquia tiene que ser una comunidad de comunidades. A la hora de hablar de laicado asociado, parroquia y nueva evangelización, yo lo resumiría con esta frase:
La parroquia, comunidad de comunidades. En definitiva, la parroquia es escuela de testigos creíbles para la evangelización del mundo contemporáneo. Y termino, ahora sí es verdad, solo con una idea. ¿Ustedes se han dado cuenta, cuando hubo todos esos problemas, y sigue habiéndolo en Egipto, que la gente que es mayoritariamente en ese país analfabeta, y cómo cada día se congregaban casi 1 millón de personas, quizá por redes sociales, pero casi sin saber leer ni escribir? El mundo musulmán tiene pueblo. Nosotros no tenemos pueblo. Y esto sí que es preocupante. Lo que la parroquia tiene que hacer es crear pueblo, y pueblo de Dios, y pueblo cristiano. Por eso yo termino con la invitación que María nos hace a nosotros, como hizo a aquellos sirvientes en la boda de Caná: haced lo que Él os diga. Ese será nuestro futuro y ese es nuestro cometido. Hacer lo que Dios quiere es la llamada de María, la Madre de la Iglesia, que nos hace a nosotros también esta tarde. Muchas gracias.